Sean bienvenidos todos a esta sesión en donde vamos a leer pedacitos de todos estos libros que nos hemos devorado en esos grupos de lectura. Vamos a empezar con Dar voz al niño de Ivonne Laborda, pero antes de comenzar a leer partecitas y a persuadirlos para que adquieran el libro más bien, quiero recordarles que en este canal crecemos para todas las familias. En este canal pretendo compartir temas de crianza, educación, de embarazo, posparto, lactancia y pues bueno, de muchas otras cosas que a lo largo del tiempo iré agregando. Entonces, la invitación es para que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, es muy fácil, solamente dale clic a suscribirse y activa las notificaciones para que te lleguen todos los videos que estoy subiendo sobre diferentes temáticas. Sé que te va a encantar. Entonces hay lecturas, hay entrevistas, hay historias de parto, hay de todo para, para la familia, para la mujer. Y pues comenta y comparte, muy importante, comparte con las personas que sientes que pueden beneficiarse de este espacio y que les guste compartir estos temas, ¿no? Y les recomiendas también la suscripción a mi canal. Entonces vamos a comenzar con esta obra que escribió Ivonne Laborda, que se llama Dar voz al niño. Esto lo leímos hace ya un par de años en el grupo. Y vamos a hacer un resumen de lo que es la estructura de dar voz al niño, ser los padres que nuestros hijos necesitan. Me gustan varias cosas que dice Ivonne en este libro, como parece una frase muy general, pero realmente si te pones a pensar eh, en ser los padres y las madres que nuestros hijos necesitan, ahí salimos los papás un poquito de la ecuación, porque muchas veces maternamos y paternamos desde lo que necesita el adulto, desde como que pórtate bien para que yo pueda estar tranquilo, haz silencio para que yo pueda estar en paz, y etcétera, etcétera. Empezamos a paternar y a maternar desde lo que necesitamos nosotros, que también es importante, no lo estoy negando, es importante que mamá y papá estén equilibrados para maternar, pero una vez encuentras ese equilibrio, necesitamos entender lo que nuestros hijos necesitan para poder estar ahí presentes entregando lo que genuinamente ellos están pidiendo, lo que genuinamente necesita la infancia para desarrollarse y para crecer. Que anteriormente no se hacía esto, anteriormente la crianza era un poco como que estás ahí, pero tienes que satisfacer a los adultos, tienes que comportarte casi que como adulto, ¿no? Y ahorita ya hay como todo un vuelco a la crianza un poco más consciente en el sentido de que podemos entender lo que nuestros hijos necesitan y maternar y paternar desde ese lugar. Entonces, dar voz al niño. En el primer capítulo, en la primera parte que compartí con Laborda con nosotros en esta pieza, ella habla de lo que nos impide conectar emocionalmente con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es eso que tenemos nosotros los adultos que no nos deja, ¿verdad? Que no podemos empatizar, que no podemos entregar del todo porque nos cuesta darle voz a los niños, sentirlos emocionalmente. ¿En dónde estamos que eso nos está pasando? ¿Cómo puede un niño satisfacernos y tener, bueno, cómo puede un niño satisfacernos y tener en cuenta nuestras necesidades si no hemos tenido en cuenta las suyas? ¿Mm? Las necesidades no satisfechas en la niñez no desaparecen, sino que se postergan a la siguiente etapa o generación. Pues la infancia es el periodo de recibir y la adultez es el periodo de dar aquello que no tuvimos. Muchos de nuestros problemas emocionales, conflictos, se producen cuando este orden se invierte. Dar lo que no se tuvo duele y solo conectar con la niña o con el niño que fuimos nos va a sanar y nos va a liberar. Con todo, dar lo que no se tuvo requiere de una gran toma de conciencia y muy pocos adultos estamos dispuestos a reconocer esas carencias para luego poder tomar conciencia del niño que fuimos y no proyectarlo a la siguiente generación.
esto también es como parte importante del equilibrio del que les hablaba al principio, de cómo podemos estar nosotros en paz con nosotros mismos y con nuestra historia para poder maternar desde lo que nuestros hijos necesitan. Es decir, no es solamente darle voz, como ella lo dice, darle voz a los niños que tenemos enfrente, darle voz a nuestros hijos, sino también es darle voz a ese niño y a esa niña que nosotros fuimos, a ese niño y a esa niña que de pronto tuvo una historia en la que sus necesidades básicas no fueron satisfechas. ¿Qué necesidades básicas? La necesidad de ser escuchado, de ser sentido, ¿sí? De ser parte de, o sea, muchos adultos tenemos esa herida de infancia de ser excluidos o de estar fuera del panorama, y eso se va acumulando y va teniendo repercusiones a lo largo de nuestra vida adulta. Sobre todo eso se despierta cuando tienes a tu propio hijo. Entonces comienzas a sentir esa herida manifestarse de pronto cuando tienes reacciones automáticas, o cuando hablas muy fuerte a un niño, o cuando le exiges más de lo que el niño te puede dar, porque, ¿no? Porque ella lo dice acá, dar lo que no se tuvo duele. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer esto y aceptarlo? Simplemente porque saber que no nos pudieron amar tal y como necesitábamos duele. Y además ponemos en evidencia a nuestros padres, a los que muchos tenemos idealizados, y reconocer eso hace que los percibamos tal y como realmente son y no como nos gustaría que fuesen, ¿cierto? Romper la cadena requiere de un trabajo personal, confrontación con nuestro pasado y nuestra sombra, y en gran responsabilidad, y esto es una gran responsabilidad, también adquirir y ser consciente de que mamá y papá hicieron lo que buenamente pudieron, pero que quizá no fue suficiente. Si nos dieron poco es porque a su vez ellos también recibieron poco, y así sucesivamente. Cuando no hemos recibido lo que necesitamos, nos es muy difícil poder darlo, y seguiremos pidiendo al otro, o sea, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, vamos a seguir pidiendo a esos otros aquello que no tuvimos de forma, aquello que no tuvimos en forma de demandas desplazadas. Una demanda desplazada es justamente eso, ¿no? Pedir lo que no nos dieron en la infancia, pedirlo ya de adultos a nuestro entorno, pareja, hijos, y entre más confianza además, más se hace, ¿no? Para dar voz al niño que fuimos y luego reconocer a los niños que compartimos, que comparten en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta, a ver, seguimos haciéndole cosas a los niños que no le haríamos jamás a un adulto que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Espérate, voy a leer eso otra vez. Seguimos haciéndoles cosas a los niños que no haríamos jamás a un adulto, o que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Porque seguimos castigando, amenazando, criticando, juzgando y humillando a nuestros hijos y a los niños en general, ¿verdad? Estas son una serie de preguntas que ella propone hacernos para entender por qué nos cuesta tanto conectar con la infancia hoy día, ¿no? Vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué necesitamos ejercer el poder y el control sobre ellos? ¿Mm? Ya, aquí sí que les hago una invitación a que, si necesitan pausar un poquito y sentir esa pregunta, ¿verdad? Muchas veces esta pregunta no tiene una respuesta clara, pero el hecho de que te lo preguntes, ya cuando sientas la necesidad de juzgar a tu hijo, o de castigarlo por un motivo absurdo, o de exigirle más de lo que puede dar, te vas a detener porque ya te hiciste la pregunta. O sea, posiblemente esto no tenga respuesta. Y si tiene respuesta, fabuloso, si lo puedes encontrar en tu historia. Por qué necesitamos la obediencia y la complacencia de los niños que tenemos alrededor? ¿Por qué no podemos satisfacer sus necesidades de contacto, de juego, de escucha, de motricidad, de presencia, de mirada y de atención que necesitan estos niños que tenemos, ¿no? ¿Por qué pensamos que un adulto puede pedirle, hacerle y decirle a un niño lo que le plazca? ¿Mm? ¿Por qué obligamos a los niños a dar besos y a dar abrazos no deseados? ¿Por qué no podemos sentir la pena, la soledad, el miedo, la vergüenza, la falta de amor y la desesperación que sienten nuestros hijos cada vez que son tratados así? ¿Qué es lo que nos impide empatizar, ponernos en su lugar y conectar con su vulnerabilidad y su tristeza? ¿Qué es lo que verdaderamente nos impide llegar a ser la madre o el padre que cada uno de ellos necesita que seamos?
La respuesta a todas y cada una de estas preguntas es simple. De niños, hemos recibido y hemos sufrido lo mismo. Nosotros también hemos estado en ese lugar y aunque algunos no lo podemos recordar porque nadie lo nombró y nadie nos dio voz, seguro que no estaríamos tratando de este modo a nadie si nos hubieran tratado de la misma manera a nosotros primero. ¿Cuántas generaciones más debemos esperar para darle voz a nuestros hijos y a los demás niños? Rompamos la cadena de una vez por todas y dejemos atrás lo que no queremos ya seguir perpetuando. De esto se trata toda esta primera parte, cómo la influencia de nuestra infancia, ¿verdad?, influye en la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos y además en la manera como nos relacionamos con los adultos. Mira, aquí ya voy avanzando un poquito, ¿no? Este es el primer capítulo apenas. ¿Qué podemos hacer con todas esas reacciones automáticas emocionales que nos salen casi sin darnos cuenta? ¿Mm? Porque estoy segura que si tú eres mamá, si tú eres papá, te ha pasado que el niño pide algo o el niño hace algo que de verdad no tiene mucha importancia, desde derramar un poco de agua, desde, qué sé yo, subir los pies en una mesa, cosas que no tienen que ver con el vínculo ni con el respeto, sino con características propias de la infancia. Hacer ruido es propio de la infancia, el movimiento es propio de la infancia y muchas veces juzgamos, atacamos y nos salen unas reacciones automáticas porque los niños se están comportando como niños. Entonces, ¿cómo podemos hacer con todas esas reacciones automáticas emocionales que nos salen sin darnos cuenta? Vamos otra vez a hacernos preguntas, porque desde las preguntas es desde donde podemos cambiar o reflexionar para poder ir modificando poco a poco ciertas cosas. ¿Qué es lo que me enfada tanto? ¿Mm? ¿Cuál es el detonante y cuál la causa real? ¿En qué momento me sale el automático? ¿Con qué conecto? ¿Dónde y de quién yo he aprendido estas reacciones? ¿Qué emociones me actualizan exactamente? ¿Cuáles son las emociones que se actualizan cuando estamos en ese automático? ¿Por qué nos sale de una forma tan natural y espontánea gritar, amenazar, castigar, criticar, juzgar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo? ¿Sí? Esta es la última pregunta. ¿Qué es lo que nos da tanto miedo? Cuando yo me hice la pregunta de qué es lo que me da miedo, a mí realmente, o sea, una de las respuestas a esa pregunta de qué me da miedo es que me daba miedo ser juzgada yo de mala madre o de estar haciendo las cosas mal si mis hijos tenían X comportamiento. Entonces todo viene del exterior. O sea, yo entraba en eso. Pero ¿por qué nos da tanto miedo? Nos da miedo de pronto que los niños no tengan, que debido a ese comportamiento no tengan un futuro adecuado, que debido a ese comportamiento lo vayan a seguir haciendo a lo largo de su vida. O sea, ya cuando te quitas como todos estos temores, sabes que los niños maduran, los niños crecen. Y en mi caso, ya que mis hijos están preadolescentes y que ya, digamos, la situación no es del movimiento excesivo, digamos que las situaciones son otras, ya he aprendido que ellos maduran, hagas lo que hagas, los niños maduran. Entonces, ¿cómo quieres participar en el crecimiento y en la madurez de tus hijos? ¿Quieres que te vean siempre reaccionando así, gritando, criticando, juzgando, castigando? ¿Sí? ¿O quieres que ellos te recuerden como alguien que los acompañó a crecer, que los tomó de la mano en su desarrollo y los iba comprendiendo en cada momento, ¿no? Aquí ella se pregunta que qué propósito tiene enfadarnos, ¿cierto? ¿Cómo podemos sanar viejas heridas de nuestros hijos? Bueno, aquí también habla un poquito de la culpa, de la culpa, pero básicamente este capítulo, este primer capítulo, trata de reflexionar acerca de las cosas que nos impiden conectar emocionalmente. En la etapa de desarrollo infantil, la conexión emocional desde el momento cero, o sea, desde que nacen, la conexión emocional es una de las necesidades básicas para un desarrollo adecuado de los niños. Pero a medida que ellos van creciendo, que ya no son bebés, que ya comienzan, entre comillas, a incomodar a los adultos, algo pasa que empezamos a separarnos.
Y esa respuesta está en tu propia historia, en nuestra historia de cuando éramos niños. Y por eso es que a medida que va pasando el tiempo, es muy fácil conectar con un bebé, porque lo abrazas, porque está ahí, porque es todo tiernito, pero luego llegan esos 2 años, 3 años, hasta 5, en donde está descubriendo su yo, está haciendo travesuras o está haciendo ciertas cosas que ya empiezan como a incomodarte como adulto. O sea, piensa de dónde viene esa incomodidad que no te permite hacer esa conexión emocional que los niños necesitan, tanto necesitan para su desarrollo. Yvonne Laborda también en ese libro trata, y ella siempre habla de esto, de las 4 raíces de la crianza consciente. Ella digamos que lo resume de una manera muy chévere en 4 raíces que son presencia, validación, la importancia de nombrar la verdad y la intimidad emocional. Según ella, son las 4 raíces para una crianza consciente. Entonces vamos a leer un poquito de cada una de las raíces para poder comprender cómo podemos estar ahí para nuestros hijos. La primera raíz es la presencia, la importancia de nuestra presencia, mirada y atención. Ahora, la presencia, tenemos que pensar un poquito de qué se trata la presencia, porque la presencia no es estar físicamente, tú estás ahí con el niño todo el tiempo, en casa, en el caso de las mamás que se quedan en casa, tú estás ahí, o de pronto las mamás que trabajan, sí, llegas del trabajo y estás ahí, pero ponte a pensar si realmente estás. Porque podemos estar, pero podemos estar, no sé, cocinando, podemos estar metidos en el celular o podemos estar completamente absortos en nuestra historia, en nuestros pensamientos, en nuestras situaciones adultas y no en la presencia plena con el niño. ¿Qué entendemos por estar conectados y presentes? Que nuestros hijos sepan que estamos aquí por y para ellos y que puedan ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Que sepan que estamos a su lado, que quieran y les apetezca compartir algunas de sus experiencias con nosotros y que a su vez nosotros compartamos algunas de nuestras intimidades o preocupaciones y alegrías con ellos. Seamos absolutamente sinceros al comunicarlos y fomentemos la intimidad emocional con nuestro ejemplo. Que nos respetemos los unos a los otros, que tengamos en cuenta los sentimientos y necesidades de todos. Mira que aquí ella dice de todos. No son los sentimientos y las necesidades solo del niño, porque también puedes ser completamente honesta y hablar con tu hijo de las necesidades tuyas como persona, como adulto, como padre, como madre, ¿no? Que puedan hablar sin que se les interrumpa, que puedan hablar sin que se les critique, sin ser juzgados y que sepan y quieran escucharnos. Que nos interesemos por lo que es importante para ellos, que respetemos sus ritmos, entendamos y aceptemos sus necesidades, aun cuando no podamos satisfacerlas, que validemos sus sentimientos, que pasemos más tiempo de calidad con ellos, que les leamos un libro una y otra vez, que les respondamos a sus preguntas con entusiasmo, que veamos con ellos su película favorita por tercera vez, que les cocinemos su plato favorito con amor, que no estemos pensando en nuestras cosas mientras estamos con ellos. Cuando no nos gusta algún comportamiento de nuestros hijos, lo primero que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos. A mí me pasó cuando mi hijo comenzó a estar en internet. Estaba ya grandecito. Comenzó a ver youtubers y digamos, transmisiones de gamers y cosas así. Yo no podía entender eso y no me gustaba. O sea, se me despertaba algo. Y yo decía, pero tú, ¿por qué ves eso? Y empecé a criticar y a juzgar el contenido que él había elegido consumir en el tiempo que podía, digamos, que pasar en internet. Yo no me acuerdo cuántos años tenía él, tal vez 10. Y cuando yo me veo a mí misma, ya había empezado a estudiar muchas cosas de crianza consciente y ya había pasado como de esa crianza respetuosa solo con los niños y de minimizarme yo como mamá, ya había estado como buscando ese equilibrio, ¿no? Entre el respeto que tenemos que tener por los hijos y el respeto que tenemos que tener por nosotros mismos como padres y madres. Y cuando yo me di cuenta que estaba ahí parada, juzgando todo el tiempo lo que él estaba viendo y criticándole su contenido, o sea, es decir, yo me la pasaba diciendo, lo que estás viendo es una basura, lo que estás viendo es una porquería. Y yo de repente me puse en su lugar y dije, bueno, pero ¿qué pasaría si a mí me empezaran a criticar el contenido que yo consumo? Si me empezaran a criticar los libros que leo, si empezaran a decir todo eso que estás leyendo es basura, no se siente chévere.
no se siente bien. Entonces opté por sentarme y mirar en el silencio y tratar de entrar en ese mundo. Y comencé a comprender por qué le gustaba y de estar con él sentadita al lado, en silencio, viendo, digamos, respetando su momento y simplemente tratando de verdad de conectar con lo que le gusta. Él comenzó a hablarme, comenzó a contarme, comenzó a decirme, mira, este se llama fulano, y este hace esto, y este juego es así, este juego es así, y hubo un momento de conexión. Y eso fue maravilloso porque compartimos. O sea, él compartió conmigo cosas y me permitió también compartir, porque yo sí se lo decía luego con mucho cariño, como que, nene, yo no puedo lograr entender cómo te gusta este contenido, pero te lo respeto, pues sí te voy a apoyar y sí, es lo que te gusta. Y qué provecho le podemos sacar a lo que te está gustando, ¿verdad? En cada momento. Y eso fue chévere porque hubo un vínculo, una conexión. Y eso sucede con la presencia. Muchas veces creemos que estar presente es hablar, llenarlos de lecciones, todo el tiempo estar como tratando de enseñar algo, todo el tiempo estar sacándole provecho para que todo sea un gran aprendizaje. No, a veces los momentos de silencio son igual de importantes o más importantes. Los momentos en los que estamos ahí, simplemente interesados, genuinamente interesados, porque también ellos se dan cuenta cuando la cosa es falsa y cuando todo está como siendo, no sé, impostado, ¿no? Como, como que nos estamos obligando a dar esa presencia. Entonces, esa es la primera raíz, según Ivonne Laborda, la presencia genuina, la escucha, desde una auténtica curiosidad por lo que es nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? La segunda raíz de la crianza consciente, según Ivonne Laborda, es validar. La importancia de validar emociones, sentimientos y necesidades. ¿Cómo podemos saber si eso que le pasa al niño es realmente importante o no? A leer esta parte. Si a nuestros hijos les afecta y les importa, entonces es importante para ellos, igual que para nosotros. Y también lo debería ser para nosotros, puesto que validar es acompañar y estar presente. Cuando un niño se siente acompañado, también se siente querido, aceptado, respetado, tenido en cuenta, importante y lo más esencial de todo, se siente seguro y merecedor de nuestro amor. Sin seguridad, sin autoestima, sin aceptación, sin amor, ningún ser humano, y aún menos si se trata de un niño, puede llegar a ser feliz, ni sentirse lleno, ni vivir en paz. Que un niño tenga la certeza de que va a ser querido y aceptado, haga lo que haga y sienta lo que sienta y exprese lo que exprese, es vital para sentirse seguro. Todas las emociones y todos los sentimientos son legítimos y tener que reprimirlos por miedo a ser juzgados o rechazados solo trae más emociones y sentimientos no deseados, y así el círculo vicioso que se crea nunca podrá romperse. ¿Qué siente y aprende un niño cuando le decimos no pasa nada, solo es un rasguño, no llores por eso, que ya eres mayor? ¿Ah? ¿O qué siente ese niño? ¿Qué siente y qué aprende cuando tú le estás diciendo, ya sabes que es tarde y hay que irse, o te he dicho que no te voy a comprar, no insistas, o cuántas veces te he dicho que en el coche hay que ponerse el cinturón, no empieces otra vez, y un largo etcétera de todas las quejas que tenemos de la infancia? Eso es completamente natural, mamás, papás, o sea, tampoco nos vamos a juzgar a nosotros si llegamos a decir estas frases constantemente o si no nos estamos dando cuenta. Pero el punto aquí de validar las emociones es que si tú lo dijiste y dijiste, en el carro hay que ponerse el cinturón, eso es una realidad, hay que ponerse el cinturón, pero también es una realidad que tu hijo no quiera hacerlo y que se sienta incómodo y que se sienta molesto. Entonces, no por esas razones voy a dejar de ponerle el cinturón. Voy a ponerle el cinturón, pero le voy a decir, amor, esto es necesario y yo sé que no te gusta. Validar una emoción, un sentimiento, es saber decir eso justo, ¿no? Sé que te está molestando, esto es necesario que lo hagamos y entiendo completamente tu molestia, pero esto hay que hacerlo. A mí me pasó con mi hija en un centro comercial que quería un yo no sé qué cosa dulce, estaba muy pequeñita, tenía por ahí 3 años y comenzó con una pataleta horrible que me daba vergüenza, así como en la calle, ¿no? O sea, en pleno supermercado. Y tuve que pasar por encima de todas las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento. O sea, tuve que ser consciente de que yo, porque también validar es validar lo que sientes como padre y como madre. Tuve que empezar a sentir qué era lo que yo estaba sintiendo vergüenza, yo me estaba sintiendo frustrada, yo me estaba sintiendo agotada. Lo reconocí en mí en silencio hasta que llegué a mi equilibrio. Esto fueron cuestiones de segundos, porque ya llevaba una práctica de esto.
empecé a equilibrarme, respiraba muy profundo para poder conectar con ella y soltar un poco mi niña interior que estaba frustrada, enojada y avergonzada. Solté mi niña, abracé mi niña, ¿no? Abracé mi niña y dije, bueno, yo soy una persona adulta, ya yo crecí, tengo más de 30 años, yo tuve a mi última hija a los 30. Solté a mi niña, solté todo lo que yo sentía, digamos, abracé mi emoción y acepté mi emoción para poder conectar con ella. Me agaché, le di un abrazo, yo sé que tú lo quieres mucho, sé que tú quieres mucho ese dulce, pero no es el momento, ven, te acompaño, ¿sí? Con decirlo una sola vez, te sientes enojada porque no te estoy dando lo que tú me estás pidiendo. Eso no va a cambiar, yo no le voy a dar el dulce, pero yo estoy validando su emoción. Ella está sintiendo que yo la estoy entendiendo. Y ya, simplemente con eso ya, eso se valida y ella lo sabe. Y los niños pequeños lo sienten también, porque cuando lo nombras, un niño muy, muy pequeño que tal vez no tiene un vocabulario muy desarrollado, siente cuando tú validas su emoción. Siente que tú estás ahí conectando con ella o con él de alguna manera. Validar es el arte de poder empatizar y comprender lo que otra persona siente o necesita. Validar y comprender lo que la persona siente y necesita. No darle, ¿sí?, cualquier cosa que en ese momento esté deseando, que sabemos que por, nuestra, por nuestros valores o por nuestros acuerdos de familia no podemos llegar a darle, sabemos que no lo vamos a hacer, pero podemos empatizar y comprender lo que está sintiendo y lo que está necesitando en ese momento, ¿verdad? Esa es la segunda raíz de la crianza consciente según Eun Laborde. Y la tercera raíz es nombrar. La importancia de nombrar la verdad de los hechos y lo que realmente sentimos. Podríamos decir que el amor, la aceptación, la mirada, la presencia, ¿sí?, que recibe un niño de su madre están condicionados por cómo se comporta. ¿Mm? Bueno, aquí esto viene de una historia que ella cuenta en el libro de una mamá. Nadie suele nombrar nuestras carencias o nuestras necesidades no satisfechas, pero no por ello deja de existir. ¿Ah? Nadie lo nombra, pero porque no lo nombren, no deja de existir, es decir, están ahí, ¿verdad? Esas necesidades, esas carencias no satisfechas, esas necesidades no satisfechas y las carencias, pero no por ello dejan de existir o de manifestarse, ¿verdad? El hecho de poder nombrar lo que realmente sentimos y nos pasa a nosotros es muy liberador. ¿Mm? A muchos de nosotros nos han pegado, nos han gritado, nos han amenazado, nos han criticado y nos han juzgado, nos han castigado de niños. Ese es el modelo que recibimos, ¿verdad?, de nuestros padres en algunas ocasiones. Cuando nuestros hijos despiertan ese enfado y esa frustración, esa impotencia, ese miedo o esa rabia que tenemos reprimidos nosotros en nuestro interior, es cuando sin pensarlo explotamos, ¿verdad? Nombrar lo que nos está pasando ayuda mucho y nos libera tanto a nosotros como a nuestros hijos. Es decir, que cuando ya llegaste a esa reacción automática o cuando ya llegaste a un punto en el que te sientes demasiado angustiada, nómbralo. Nómbraselo. Hijo, me siento angustiada o estoy con mucha rabia o estoy en un momento en el que estoy desbordada, dame un momento. Nombrar eso primero es un muy buen ejemplo, ¿no? Al hacerles ver a los niños que estamos conectados con nosotros mismos y necesitamos equilibrarnos. Y también te da un espacio a ti para buscar tu equilibrio. Nómbralo. Nombra lo que sientes frente a tu hijo. No temas decir que estás enojada. No temas decirlo. Lo que yo sí creo y voy a colocar acá es que nunca coloques la responsabilidad de lo que sientes en el niño. O sea, no digas estoy enojada porque tú no me haces caso. No digas estoy frustrada porque tú has derramado la comida en la mesa. O estoy angustiada porque tu comportamiento me hace angustiarme. Eso debemos aprender a separarlo.
estoy enojada porque no sé cómo lidiar con esta situación. No involucres al niño dentro de tus emociones, porque lo haces responsable de algo de lo que no es. Y eso es algo que yo creo que cometemos muchos padres cometemos ese error y termina un niño cargado y termina un niño o una niña creyendo que son responsables de las emociones de un adulto que ya es capaz de regularse a sí mismo. Entonces, un niño que crece pensando que el bienestar de su madre depende de él, es un niño que tiene una carga muy alta. ¿Sí? Tal vez nosotros tenemos esa misma carga. Pensamos que el enojo de mamá era por culpa de nosotros, pensamos que la frustración de mamá era por culpa de nosotros. Entonces, estamos aprendiendo en esta tercera raíz de la crianza consciente a nombrar lo que sentimos, pero lo que sentimos debemos dejarle claro a ese niño que no tiene nada que ver con él, no tiene nada que ver. Se trata de la incapacidad que tenemos de manejar ciertas situaciones que conllevan la maternidad y la paternidad. Punto. No hay que hacer responsable al niño de esa emoción tuya que estás nombrando, la estás nombrando, ya está. No es responsabilidad de tu hijo y de tu hija, es re importante. Entonces, ahí, listo, esa es la tercera raíz, es nombrar. Voy a terminar con la tercera raíz leyendo esto. Nadie suele nombrar nuestras carencias o necesidades no satisfechas, pero no por ello dejan de existir. Hay personas adultas que no podemos nombrar lo que nos pasa ni lo que sentimos debido a la falta de conexión con nuestro auténtico ser. Para poder nombrar lo que les pasa a nuestros niños, primero debemos conectar con lo que sentimos nosotros y en ese modo liberar a los niños de nuestra carga y no proyectarla sobre ellos. Solemos hacerles a nuestros hijos lo mismo que nos hicieron a nosotros, a no ser que decidamos despertar y cambiar completamente la historia, ¿verdad? La cuarta raíz de la crianza consciente según Ivonne Laborda, en este libro Dar voz al niño, la cuarta raíz es la intimidad emocional, la importancia de la comunicación emocional. Sin intimidad emocional, los niños deben vivir sus experiencias en soledad. La peor experiencia que le puede pasar a un niño no son las vivencias hostiles a las que pueda estar expuesto. O sea, lo peor que le puede pasar no es que le griten, que peleen con él, que lo abusen, que lo maltraten, la falta de respeto, el miedo, no es eso lo peor que le puede pasar. Lo peor que puede pasar es la soledad con la que tiene que vivir todas estas experiencias, ¿sí? Por falta de intimidad. Voy a leerlo de nuevo. La peor experiencia que le puede pasar a un niño no son las vivencias hostiles a las que puedas estar expuesto. Esos gritos, esas peleas, esos abusos, ese maltrato, eso no es lo peor. La falta de respeto, el miedo no es lo peor. Lo peor es la soledad con la que tiene que vivirlas por falta de intimidad emocional en su hogar y especialmente con mamá, pues esa carencia le deja vulnerable, solo e inseguro ante esas experiencias. No quiero poner todo en mamá, sino en la figura de apego. A veces la figura de apego es papá, a veces la figura de apego es una niñera. Entonces, la intimidad emocional los niños la pueden construir con una persona o con varias personas, en, ¿verdad? En distintos grados. Eso lo digo yo, no está dicho acá. Si no hay intimidad emocional, un niño no podrá sentirse lo suficientemente seguro y protegido como para poder buscar refugio en nosotros. Si no nos cuentan o no comparten con nosotros, es porque no hay un ambiente suficientemente seguro y amoroso para ello. Y los responsables de crear ese ambiente somos nosotros, los adultos. Esto es bien tricky, o sea, si tú quieres crear un ambiente emocional seguro para tus hijos, eh, nos debemos deshacer de toda crítica, de todo juicio. A veces tenemos que mordernos la lengua para no decir cosas que estamos pensando porque ellos nos están compartiendo algo que a nosotros de pronto nos parece descabellado, o a nosotros nos parece muy loco, o nos parece que no debería ser, pero a veces hay que morderse la lengua y encontrar un momento adecuado porque con lo que decimos en ese momento y lo que vamos a decir seguramente será un juicio, ¿verdad? Y quedarnos callados y disfrutar de que nos están contando, de que están teniendo la confianza emocional con nosotros,
hace parte de construir ese espacio seguro para ellos, ¿no? Entonces ella describe 7 pasos para crear la intimidad emocional en casa. El paso 1 es siempre hablar desde el yo. Podemos empezar por explicar qué nos pasa, cómo nos sentimos y qué necesitamos nosotros. Nuestra pareja y nuestros hijos precisan y merecen saber quién somos en realidad y compartir con ellos algunas de nuestras inquietudes y alegrías no solo les compete, sino que nos une, ¿verdad? Emocionalmente. Cuando les involucramos en lo nuestro, ellos también nos involucran en lo suyo. En el paso 2 dice, estamos hablando de pasos para crear una intimidad emocional. El paso 2 dice, hablarles de nuestra vida antes de la llegada de ellos. Muy pocos niños conocen la vida de sus padres antes de que nacieran. Algunos saben cómo se conocieron sus padres y cuándo se casaron y poco más. Y otros ni eso. Y me sorprendo continuamente cuando muchos adultos a los que trato profesionalmente no saben casi nada de las vidas de sus padres. En mi época de profesora también pude constatar lo mismo. ¿Por qué no les hablamos a nuestros hijos sobre nosotros y de nuestro pasado cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Eso genera intimidad, porque ellos se van a dar cuenta que nosotros también pasamos por todas esas etapas de desarrollo, eso los conecta. Al decir cosas como, por ejemplo, yo te entiendo, cuando yo era niña, yo sentía exactamente lo mismo. Cuando no me querían dar algo que yo quería muchísimo, me lo negaban y yo me sentía frustrada y me daba mucha rabia, ¿no? O sea, como contar una historia de tu infancia, contar algo sobre lo cual te sentiste igual que ellos se están sintiendo en este presente, ¿no? Eso conecta bastante, ¿no? Nuestros hijos necesitan, mira, esto es chévere, nuestros hijos necesitan mamás y papás capaces de cuestionarse cosas de su propia historia personal. ¿Mm? Ahora, el paso 3 para crear esa intimidad emocional, aceptar a los demás desde el lugar donde se encuentran. En muchas familias se suele criticar o juzgar a las personas que no son ni actúan como ellos, y eso hace que nuestros hijos vean que en casa solo se aceptan ciertos principios, algunos valores y formas de ser o vivir la vida que introyecten algunas creencias limitantes que les imposibilitarán ser quienes han venido a ser por miedo a que sus padres los rechacen, los critiquen o los juzguen si no se comportan y piensan de una manera determinada. O sea, esto se trata de que los niños sientan que tienen la libertad también de pensar diferente que el resto de la familia, que tengan la libertad también de cuestionarse otras cosas, que no siempre tenga que ver con la misma manera de pensar que tienen los padres. Si tu hijo o tu hija tiene otra forma de ver la vida, otra forma de sentir, otra forma de hacer las cosas, debe entender que tú dentro de los valores, o sea, yo digo que siempre dentro del respeto y del amor, o sea, si estamos dentro de la espiral amorosa, ¿sí? Todo es válido si te pones a pensar. Si estamos dentro del amor, todo es válido. Entonces, si tu hijo tiene una forma de pensar distinta, tal vez cuestiona las creencias religiosas de la casa o cuestiona ciertos hábitos de casa, eh, debemos hacer un esfuerzo por permitir que piense diferente, por permitir que, que argumente lo que está pensando, ¿no? Eso respecto a niños un poco más grandes. El cuarto paso de la intimidad emocional es decir la verdad. Muchos adultos mentimos a nuestros hijos o a las demás personas por inseguridades y solemos negar información, transgiversarla o incluso convertirla en algo que no es. ¿Mm? No les hablamos a nuestros hijos, por ejemplo, sobre la enfermedad, sobre sexualidad o sobre la muerte abiertamente ni con sinceridad, pues pensamos que con ello les vamos a evitar preocupaciones, pero en realidad los estamos confundiendo y les estamos enseñando a no ser honestos con nuestros sentimientos al ocultarlos y negarlos. Cuando nuestros hijos sienten que nos pasa algo y se atreven a preguntarnos, mamá, ¿qué te pasa? Muchas veces reciben un, nada, mi amor, no me pasa nada. Pero debemos ser conscientes de que cuando un niño nos pregunta es porque intuye que algo no está bien. Los niños son emocionalmente súper inteligentes, ellos leen energías que nosotros no. Entonces, si repetimos, mamá está bien,
Eso es una mentira, eso es una forma de negar, de tapar emociones que tenemos ahí. Obviamente, tal vez vamos a tener que encontrar el lenguaje según la edad para poder hablar de lo que nos pasa. Mamá en este momento está muy triste por situaciones que le han venido sucediendo en el trabajo, ¿no? Tal vez él no va a entender la complejidad de las relaciones de los adultos y lo que te está pasando, ya sea en el trabajo o con la pareja o con alguna amistad o de pronto luego de la muerte de un ser querido y tal, no va a poder como comprender eh, a detalle lo que le vas a contar, pero tratando de hablar desde su lenguaje, desde lo básico de la emoción, puedes decir la verdad. Me siento muy triste o me siento muy sola porque he tenido que atravesar situaciones del trabajo difíciles. Eh, y ahí compartes y dices la verdad. Pero si estamos negando todo el tiempo, a ellos les va a quedar como algo que es incoherente, ¿me entiendes? O sea, como que si el niño claramente está viendo la cara de mamá que está triste, tal vez está viendo una lagrimita que salió por ahí, está viendo que mamá ya no pone la música para bailar, o está viendo que la mamá está diferente y pregunta qué pasa, y nosotros decimos no pasa nada, todo está bien, hay una incoherencia, ¿verdad? Entonces, decir la verdad. Paso 5, preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí por dentro? ¿Sí? Hemos perdido la capacidad de sentirnos emocionalmente los unos a los otros. Entonces, a partir de que tú te preguntas, ¿qué me pasa por dentro? ¿Verdad? Eh, puedes entrar en una intimidad emocional, porque la falta de intimidad emocional en los hogares, en las escuelas e incluso en los lugares de trabajo se debe a que no nos damos cuenta de qué es lo que nos imposibilita conectar con nuestro verdadero sentir para poder expresarlo de forma pacífica, respetuosa y amorosa. Hemos perdido la capacidad de sentirnos emocionalmente los unos a los otros, es decir, como no sabes cómo te sientes, como no tenemos esa inteligencia emocional de poder saber exactamente, porque las emociones son muchas, ¿verdad? Y a veces no las sabemos identificar dentro de nosotros mismos y es muy complejo empatizar con el otro si no sabemos cómo nos sentimos nosotros. Entonces, parte importante de la intimidad emocional también es preguntarnos qué tenemos por dentro, qué nos pasa. El paso número 6 para construir esa intimidad emocional es reconocer nuestras limitaciones. Tenemos la creencia de que no se nos puede ni se debe hablar de emociones ni de sentimientos. Los niños son expertos en las emociones, ya que las expresan tal cual como las sienten en el momento que las sienten. Y como hemos dicho anteriormente, los adultos les hemos enseñado a reprimirlas y a ignorarlas. Negamos sus emociones al no saber cómo gestionar lo que les pasa y así las reprimen para no molestarnos. Hemos aprendido a hablar de los hechos aisladamente sin tener en cuenta cómo nos afectan y el mundo emocional queda enterrado. Reconocer nuestras limitaciones, reconocer que tal vez no tenemos una inteligencia emocional que nos permita conectar, eso hay que reconocerlo. O que estamos aprendiendo, reconocer que estamos aprendiendo y estamos llenos de limitaciones. Paso 7, convertir nuestros sueños e ilusiones a compartir. Paso 7 es compartir nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestras pasiones. Hablar con nuestros hijos sobre todo aquello que nos ilusiona, nos apasiona y nos interesa, les hace partícipes de nuestros gustos y preferencias. Soñar con nuevos proyectos, nuevas experiencias y vivencias es estar vivo y resulta fantástico que podamos hacer partícipes de ello a nuestros hijos. Siempre he compartido con nuestros 3 hijos mis sueños, ilusiones y proyectos a futuro. Bueno, esos son los 7 pasos para... ahí terminamos los 7 pasos y terminamos las 4 raíces. Vamos a recordar cuáles son esas 4 raíces. La presencia, ¿verdad? Vamos, aquí estamos. 4 raíces. Presencia, que ya hablamos de la presencia. Validar las emociones, sentimientos y necesidades. Nombrar, la importancia de nombrar la verdad de los hechos y lo que realmente sentimos, ser genuinos, hablar con la verdad a nuestros hijos y crear un espacio de intimidad emocional. Esas son las 4 raíces de la crianza consciente según Yvonne Laborda. Y esta última de la intimidad emocional es bien chévere. Mira, ella tiene unos ejercicios al final de cada capítulo para poder dar voz a ese niño. Bueno, esta
digamos que fue la primera parte del libro Dar voz al niño con la borda, y vamos a dividir esta información en dos. Entonces, si quieres ver este video de nuevo, si quieres analizar las 4 raíces de la crianza consciente según Ivonne Laborda en este maravilloso libro que nos va a ayudar muchísimo, no solamente a comprender a nuestros hijos, sino a comprendernos a nosotros mismos. Puedes verlo de una otra vez, puedes compartirlo con quien tú quieras. Ya sabes que dale a la suscripción de mi canal, y comparte, comenta, dale a los corazoncitos, al me gusta, todo lo que tengas que hacer, porque eso de verdad me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para compartirlo con cada vez más personas interesadas en ser conscientes de quiénes somos como mamás, como papás, y quiénes queremos ser para nuestros hijos, y cómo podemos identificar lo que realmente necesitan ellos, que seamos nosotros, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, nos vemos en el siguiente para continuar con la segunda parte de Dar voz al niño. Gracias.